Una mujer latina es humillada por la policía en pleno juicio, pero cuando revela quién es realmente, el tribunal entero se queda sin aliento al descubrir que Madrid amanecía con un cielo gris y una llovizna persistente que parecía empeñada en borrar los rastros del calor del verano. La acera frente al Tribunal Superior de Justicia estaba mojada, y los pasos de los periodistas y transeúntes resoaban con ecos apresados. A lo lejos, las sirenas de un coche de policía rompían brevemente la monotonía del tráfico. Mariana Velázquez bajó del taxi sin apuro, protegida por un paraguas negro que contrastaba con su abrigo beige de líneas rectas. En una mano sostenía una carpeta de cuero marrón, desgastada en las esquinas. Su cabello oscuro estaba recogido en mina o secreto, un moño sencillo, y su rostro mantenía una expresión neutra, casi indiferente. A su alrededor nadie parecía notarla. Mejor así, pensó. Mientras subía los escalones del tribunal, dos policías conversaban cerca de la entrada. Uno de ellos, con bigote y acento castizo, la observó de reojo y soltó una risa contenida. Otra más del grupo de testigos. ¿Será que también necesita traducción? El otro rió en voz baja, sin molestarse en disimular. Mariana los oyó. No reaccionó. Siguió caminando con la cabeza en alto, pero registró cada palabra como un bisturí sobre la piel. Aquellas burlas no eran nuevas, solo cambiaban de idioma. Al cruzar los pasillos amplios del tribunal, los tacones de Mariana golpeaban el mármol con un ritmo constante, casi desafiante. El olor a papel viejo y desinfectante llenaba el ambiente. Secretarios, abogados y agentes de seguridad se movían con la eficiencia tensa de quienes ya están acostumbrados a juicios mediáticos. Las paredes, adornadas con retratos de juristas ilustres, parecían observar en silencio. Al llegar a la sala 4B, Mariana se detuvo un instante frente a la puerta. Escuchó voces dentro, risas apagadas, el sonido de hojas siendo organizadas y un murmullo que parecía anticipar espectáculo. Ajustó la carpeta contra su pecho, respiró profundo y entró. La sala era imponente, con techos altos y bancos de madera oscura. En la primera fila se encontraban los acusados. El comandante Luis Cañete, flanqueado por los agentes Herrera y Solana, todos con trajes impecables y miradas arrogantes. Cuando Mariana ingresó, Cañete la miró de arriba abajo, frunció los labios en una media sonrisa despectiva y susurró algo al oído de Herrera, que soltó una carcajada breve. Nadie en el estrado reaccionó. La escena pasó como si fuera normal. Mariana ocupó su lugar en una de las filas posteriores sin levantar la vista. Desde ahí observaba todo. El juez todavía no había llegado. Al lado de los acusados, los abogados de la defensa revisaban documentos con confianza. Un poco más lejos, Lucas Méndez, el joven abogado de las víctimas, hojeaba su cuaderno con atención. Mariana cruzó las piernas y se acomodó en su asiento. Nadie parecía saber quién era. Nadie la saludó. Nadie preguntó por ella. Y eso, precisamente, era lo que había planeado. Fuera, la lluvia seguía cayendo. El sonido del mazo golpeando la madera resonó en la sala como un disparo seco. Todos se pusieron de pie. La jueza Eva Romero, una mujer de semblante severo y cabello gris, recogido en un coque ajustado, entró con paso firme y mirada fría. Mariana la observó en silencio. La conocía solo por informes, nunca en persona. Sabía que era meticulosa
inflexiblemente apegada al protocolo. Siendo las 9:30, damos inicio a la segunda audiencia del caso 4338722, anunció la jueza con voz clara. Que se registren las presencias en acta. Uno a uno, los participantes fueron nombrados. Al llegar al nombre de Mariana, hubo una pausa. ¿Mariana Velázquez? ¿Está presente? Aquí, su señoría, respondió Mariana, de pie, con voz serena. Un murmullo recorrió el banco de los acusados. El comandante Cañete torció una sonrisa y giró levemente la cabeza para observarla con descaro. Mariana sostuvo su mirada por una fracción de segundo antes de sentarse de nuevo. ¿Cuál es su función en esta audiencia?, preguntó la jueza, hojeando sus papeles. Estoy registrada como asesora técnica independiente, su señoría, dijo Mariana. Me fue asignado evaluar la dimensión técnica de los procedimientos utilizados por los agentes acusados. La jueza asintió con un leve movimiento de cabeza y anotó algo. Luis Cañete soltó una carcajada mal disimulada. ¿Asesora técnica? ¿De qué país viene usted?, preguntó en voz más alta de lo necesario. El fiscal lo miró con advertencia, pero Cañete siguió. Lo digo porque el acento no es muy madrileño. —¡Silencio en el estrado!, interrumpió la jueza, fulminándolo con la mirada. Señor Cañete, si vuelve a dirigirse a alguien sin autorización, será expulsado de la sala. —Claro, su señoría —dijo él, sin esfuerzo por esconder su burla. La audiencia continuó. Mariana permanecía en su lugar, tomando notas con movimientos precisos. A cada declaración de los agentes, ella escribía algo. Cuando fue su turno de intervenir, se levantó con calma y caminó hacia el atril con elegancia, sobria. Mi análisis preliminar muestra inconsistencias en los protocolos descritos por los agentes en el informe de intervención, empezó, en particular, en el uso de fuerza durante el primer contacto con los civiles. Antes de que pudiera continuar, el abogado defensor se levantó. Señoría, me disculpo, pero ¿puedo pedir que esta asesora aclare su experiencia profesional? ¿Hasta ahora no se ha presentado ningún documento que avale su idoneidad? La jueza frunció el ceño. Mariana asintió. Por supuesto. Tengo 20 años de experiencia en operaciones de campo y análisis de conducta institucional. Mi currículum está en el expediente desde el lunes. Incluye formación en criminología forense, protocolos policiales y auditorías internas. ¿Y en qué universidad obtuvo su título?, preguntó el abogado sin disimular su tono sarcástico. Universidad Autónoma de Barcelona. Doctorado en Seguridad Pública en la Universidad de Salamanca. Un breve silencio se apoderó de la sala. El abogado bajó la vista. Pero no todos lo hicieron. ¿Y cómo es que alguien con esas credenciales termina asesorando este caso como si fuera una pasante?, preguntó Cañete en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Mariana lo escuchara. Ella lo miró, pero no respondió. Se limitó a cerrar su carpeta y volver a su asiento. Las sonrisas de los acusados no pasaron desapercibidas, ni los susurros, ni las miradas que decían más que las palabras. Desde el otro extremo del banco, Lucas Méndez la observaba con atención creciente. Apretaba su bolígrafo entre los dedos como si intentara recordar algo. Mariana notó su mirada, pero no la sostuvo. No todavía. Cuando se levantó para salir durante un receso breve, uno de los oficiales de seguridad la interceptó con cortesía forzada. ¿Necesita ayuda para encontrar la salida, señora? Mariana lo miró directamente a los ojos.
Sé exactamente dónde estoy, respondió. ¿Usted? La puerta se cerró detrás de ella con un suspiro de madera. El pasillo estaba en silencio. Pero no por mucho tiempo. El espejo del baño del tribunal reflejaba un rostro calmo, pero los ojos de Mariana hablaban otro idioma. Se miró durante unos segundos en silencio. Respiró hondo, cerró los ojos y el tiempo comenzó a deslizarse hacia atrás, como si el agua de la memoria brotara desde lo más profundo de su pecho. Medellín, 1997. El barrio era de calles empinadas y niños jugando entre las casas de ladrillo sin revocar. Mariana tenía 14 años cuando entendió por primera vez lo que significaba ser invisible. Su madre trabajaba limpiando oficinas. Su padre había desaparecido años antes. A los 16, Mariana ya hablaba 3 idiomas y cruzaba media ciudad en bus para asistir a un curso de inteligencia criminal ofrecido por una ONG europea. Fue allí donde la descubrieron. A los 20, ya en Barcelona, se había convertido en una de las agentes más jóvenes aceptadas en el programa de formación avanzada de la División de Inteligencia Europea. Era brillante, disciplinada e implacablemente silenciosa. Jamás se quejaba. Jamás discutía. Aprendió a trabajar oprimida entre risas masculinas, entre las miradas que la desnudaban antes de hablarle, entre las preguntas que ponían en duda su lugar. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¿Seguro que no prefieres quedarte en la oficina? Esos informes tuyos, ¿alguien realmente los lee? La respuesta siempre fue la misma. Resultados. Mariana aprendió a dejar que su eficiencia hablara por ella. Hasta aquella misión. Varsovia, invierno de 2013. Una operación de infiltración en una red de tráfico humano. La división falló en compartir información crítica. Mariana lo había advertido. Nadie la escuchó. Insistió. Fue descartada. «Estás exagerando», le dijeron. Y entonces su compañera Valeria entró sola a un edificio donde no debía estar. Nunca salió. El frío de esa noche quedó grabado en su columna, como un tatuaje que la congelaba por dentro. Fue la última vez que Mariana obedeció ciegamente. A partir de ese día, dejó de intentar encajar. No más sonrisas forzadas, no más silencios que protegieran a hombres incompetentes. Pidió traslado, estudió, se especializó, ascendió y poco a poco comenzó a trabajar por dentro del sistema que tanto la había ignorado. Cuando oía las mismas risas que ahora resonaban en la sala del Tribunal de Madrid, las reconocía de inmediato. No eran solo burlas, eran advertencias. Un código tácito que decía, «Aquí tú no mandas». Volvió al presente con un parpadeo. En el espejo, su reflejo seguía intacto, pero por dentro sentía el peso de los años, de las pérdidas, de las batallas que nunca terminaban. Se lavó las manos lentamente, como si con cada gota pudiera borrar una memoria distinta. Secó sus dedos y volvió a recoger la carpeta de cuero. Miró su rostro una última vez. «Que sigan riendo», murmuró. «Pronto se les secará la garganta». Salió del baño con paso firme. La lluvia afuera había cesado, pero el aire conservaba ese aroma metálico que deja el agua sobre el concreto. El tribunal la esperaba. Los acusados seguían sonriendo. La jueza estaba retomando su lugar. Y Mariana, otra vez, volvía al centro de la tormenta,
Pero esta vez no venía a proteger a nadie. Venía a ajustar cuentas. La audiencia de la tarde comenzó con un murmullo más denso. Las cámaras de televisión ya estaban instaladas discretamente en el fondo de la sala. La noticia del juicio había empezado a correr por los medios, especialmente por las denuncias de brutalidad policial contra inmigrantes. Pero nadie hablaba de Mariana. Aún no. Ella se sentó en su misma fila, esta vez un poco más erguida. Mientras hojeaba sus notas, sintió una sombra acercarse. Era el abogado defensor, un hombre alto de cabello engominado y sonrisa ensayada. ¿Todo bien con su asiento, señora Velázquez?, preguntó con amabilidad calculada. Espero que esté cómoda. Perfectamente, gracias, respondió ella, sin mirarlo. Siempre es interesante tener asesoras técnicas tan exóticas, añadió, y volvió a su lugar antes de que Mariana pudiera decir algo. Ella apretó la tapa de la carpeta. Respiró hondo. Estaba acostumbrada a la condescendencia, pero ese día el veneno venía en dosis más abiertas. Cuando la jueza retomó la sesión, pidió a Mariana que completara su análisis expuesto en la mañana. Mariana se levantó, caminó al atril y conectó su dispositivo al monitor central. Aparecieron gráficos, esquemas y secuencias de procedimiento. Como indiqué antes, empezó, las cámaras corporales de los agentes muestran un desfase entre el protocolo verbalizado y la acción real ejecutada en los primeros 3 minutos del operativo. Lo que sugiero aquí... Objeción, su señoría, interrumpió el abogado defensor. La señora Velázquez no ha sido validada como perito judicial en este caso. Solicito que sus análisis sean considerados meramente ilustrativos. El tribunal reconoce su rol como asesora técnica externa, respondió la jueza con tono firme. Puede continuar, señora Velázquez. Mariana agradeció con la cabeza y siguió. Su voz era firme, precisa, pero cada palabra era recibida con gestos burlones por parte de los acusados. Luis Cañete murmuraba constantemente, mirando a su abogado y riendo. En la tercera diapositiva, mientras Mariana mostraba un video ralentizado del momento en que los agentes empujaban a un joven contra la pared, uno de ellos, Solana, se rió abiertamente. ¿Eso es violencia? Por favor. La jueza golpeó la mesa con su mazo. Última advertencia, agente Solana. Pero ya era tarde. El desprecio flotaba en la sala como humo invisible. Mariana terminó su exposición en silencio. Cerró el portátil y regresó a su asiento. En su trayecto pasó junto a los acusados. Luis Cañete le susurró, sin mover los labios, con ese acento: dudo que te escuchen en serio, guapa. Mariana lo miró apenas. No valía la pena. Pero en su mente la escena ya estaba anotada. Cada gesto, cada palabra, todo formaba parte del patrón que ella había visto repetirse por años. En el banco opuesto, Lucas Méndez la observaba con el ceño fruncido. Algo no le cerraba. Aquel nivel de análisis técnico, aquel aplomo, no encajaba con una simple asesora externa. Comenzó a buscar discretamente entre los documentos del caso, esperando encontrar alguna pista. Cuando Mariana se sentó de nuevo, un funcionario del tribunal pasó a su lado, fingiendo revisar una lista, y le dejó caer una nota pequeña, doblada en 4. Ella la abrió con disimulo. Decía: ¿estás segura de que quieres hacerlo así? Duarte. Mariana no reaccionó. Dobló el papel,
lo deslizó en su bolso y siguió con la mirada fija al frente. No era la primera vez que le advertían. Tampoco sería la última. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo de ámbar los vitrales del tribunal. En la sala, el ambiente se había espesado. No por el calor, que era tenue, sino por la incomodidad. Mariana seguía sentada, con la misma compostura de siempre, pero sus ojos no descansaban, escaneaban. Lucas Méndez, desde su sitio, no había dejado de observarla. En sus pausas, revisaba su expediente personal, al menos lo que tenía de ella, y encontraba algo extraño. El currículo resumido de Mariana era impecable, pero demasiado escueto. Ninguna foto, ninguna afiliación actual clara. ¿Por qué? Alguien con esa formación tan sólida estaba participando en un juicio sin ser perita formal. Durante una pausa técnica, la jueza se retiró a sus aposentos. Mariana aprovechó para salir al pasillo. Sus pasos eran lentos. Necesitaba aire. Caminó por el corredor hasta llegar a una de las galerías laterales del edificio. Desde allí podía verse la plaza empedrada del frente, donde un grupo de periodistas se acomodaba bajo toldos improvisados. Estaba sola, o eso pensaba. «Nunca fuiste buena para ocultarte», dijo una voz detrás de ella. Duarte. Se volvió con lentitud. El inspector se acercó sin uniforme, con un traje gris mal entallado y expresión de advertencia en el rostro. «Pensé que ya...» «No estabas en esto», continuó él. «¿En qué estás metida, Mariana?» «En lo de siempre», respondió ella seca. «En limpiar lo que ustedes ensucian». Duarte frunció el ceño. «No todos somos iguales». «Tú lo sabes». «¿Y ellos?», preguntó señalando con la cabeza hacia la sala. «¿También los vas a defender?». Duarte suspiró. Luego bajó la voz. «Tienes enemigos, Mariana. Hay gente que no va a permitir que llegues al final con esto. Si vas a hacer algo, hazlo ya». Mariana lo miró en silencio. Luego, con un movimiento casi imperceptible, le entregó una carpeta sellada. «Guárdalo. Si no vuelvo a casa esta semana, tú sabrás qué hacer con eso». Duarte se quedó inmóvil, con la carpeta en la mano. Mariana ya había dado media vuelta. Mientras regresaba a la sala, algo en su interior vibraba. Era esa sensación conocida, esa intuición precisa que se le despertaba cuando estaba por cruzar una línea peligrosa. Estaba acostumbrada a operar en la sombra. Pero ahora, por primera vez en años, había decidido entrar en la luz. En el umbral de la sala, su mirada se cruzó de nuevo con la de Lucas. Él la sostuvo unos segundos, luego miró hacia sus papeles, con fingida distracción. Mariana volvió a su asiento. El reloj marcaba las 17:48. La siguiente sesión estaba por comenzar, y la tormenta también. La sala del tribunal estaba llena. El eco de las conversaciones flotaba sobre las cabezas, interrumpido solo por el ruido de las cámaras ajustando lentes y el zumbido constante de teléfonos vibrando. Algo en el ambiente había cambiado desde la última pausa. Un presentimiento colectivo, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. Pero nadie pudiera nombrarlo. Mariana ajustó el micrófono frente a ella. Las luces del panel frontal iluminaban su rostro con una frialdad casi quirúrgica. Tenía las manos cruzadas sobre la carpeta de cuero marrón, aquella que la había acompañado durante años, la misma que había presenciado confesiones, lágrimas, amenazas y verdades. La jueza Eva Romero carraspeó, revisando su agenda. «Señora Velázquez»,
El tribunal le concede 10 minutos más para cerrar su exposición. «Gracias, su señoría», dijo Mariana con tono calmo. Abrió la carpeta lentamente. Sacó una hoja blanca, firmada y sellada con el escudo del Ministerio del Interior. La sostuvo en el aire, pero no la leyó aún. Miró al público, luego a los acusados, después a la jueza. Antes de continuar, pido permiso para realizar una declaración oficial, dijo. Un murmullo recorrió la sala. ¿De qué se trata?, preguntó la jueza. Se trata de mi verdadera función aquí. Silencio. Lucas Méndez se inclinó hacia adelante. Cañete frunció el ceño, cruzó los brazos. Duarte, de pie junto a una de las columnas laterales, asintió con discreción. El documento que sostengo, continuó Mariana, acredita mi nombramiento como directora general de Seguridad Interior del Estado español, cargo que ocupo desde el pasado 14 de marzo. He sido enviada personalmente por el Ministerio para observar este juicio, no como asesora técnica, sino como supervisora de Auditoría Federal. El silencio fue total. La jueza parpadeó. Los abogados de la defensa se miraron entre sí. El aire parecía haberse ido de la sala. «¡Eso es absurdo!», dijo Cañete, incorporándose de golpe. «Nadie nos informó de esto. Es un montaje. ¡Silencio!», tronó la jueza, golpeando con fuerza el mazo. «¿Tiene prueba de lo que está diciendo, señora Velázquez?». Mariana asintió. Caminó hasta la jueza y le entregó el documento. Eva Romero lo leyó con rapidez, luego con lentitud. Revisó el sello. Miró la firma. La sala contenía la respiración. «¿El documento es oficial?», dijo finalmente. «Tiene validez legal. El tribunal reconoce su cargo». «Gracias, su señoría». Y con su permiso, Mariana volvió al atril. «Procederé a presentar las evidencias recabadas por mi equipo durante las últimas 6 semanas de investigación relacionadas con los acusados aquí presentes». Pulsó una tecla. En las pantallas de la sala apareció el video de una cámara de seguridad, con fecha y hora claramente visibles. En él se veía a Cañete, Solana y Herrera modificando registros en una computadora de la comisaría. Este video fue obtenido con orden judicial. Muestra al comandante Cañete alterando los informes originales de la detención del 12 de febrero. Gritos de sorpresa. El abogado defensor se puso de pie. «Objeción. Esto no estaba en los documentos previos, porque no forma parte de esta audiencia», respondió Mariana sin perder la calma. «Forma parte de una investigación más amplia por obstrucción de justicia y falsificación de documentos públicos». Pulsó otra tecla. En la siguiente grabación se escuchaban voces. Mariana aumentó el volumen. «Mételos en la furgoneta. Di que te golpearon primero. Lo demás lo arreglo yo en el informe». La voz era de Cañete. El comandante palideció. La jueza se llevó una mano a la boca. Lucas, en silencio, miraba a Mariana con los ojos muy abiertos. Ella continuó. «Tengo también evidencia de que la cadena de mando fue informada de estos hechos y no actuó. Los superiores directos del señor Cañete están siendo investigados por encubrimiento». «¡Esto es un circo!», gritó Solana. «Una trampa política». «Es un espejo», dijo Mariana. «Uno en el que ya no pueden evitar mirarse». La jueza pidió orden. Llamó a un receso inmediato. Pero el daño estaba hecho. La noticia se había filtrado. Las cámaras ya estaban enviando imágenes a las redacciones. El nombre de Mariana Velázquez
comenzaba a circular en las redes sociales. La mujer que humilló a la policía, la infiltrada del ministerio, la que no vieron venir. Mientras la sala se vaciaba, Mariana recogía sus papeles con calma. Duarte se acercó por detrás. «¿Lo hiciste?», dijo en voz baja. «Aún no. Esto es solo el principio. ¿Estás lista para lo que viene?». Mariana no respondió. Guardó la carpeta, miró al fondo de la sala donde Cañete era rodeado por su equipo legal y murmuró para sí misma: «Que se preparen», y salió de la sala como había entrado, sin levantar la voz. Pero esta vez nadie reía. El receso se alargó más de lo previsto. En los pasillos, las voces se alzaban como olas desordenadas. Periodistas se agolpaban frente a las puertas del tribunal, empujando micrófonos, captando fragmentos de declaraciones, buscando cualquier rostro que pudiera ofrecer una reacción. A pocos metros, agentes de seguridad reforzaban los accesos. El edificio, por dentro, hervía. En la sala 4B, Mariana permanecía sentada, sola, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. El murmullo constante no la alcanzaba. Estaba centrada, preparada. Cada paso había sido calculado, cada prueba verificada. Pero aún así, el vértigo del momento la atravesaba. Desde su lugar, vio entrar a la jueza Eva Romero, visiblemente tensa. Detrás de ella, dos funcionarios del Ministerio de Justicia. Uno de ellos, con una carpeta sellada bajo el brazo, se acomodaron junto al estrado. «Retomamos la sesión extraordinaria con carácter urgente», anunció la jueza. En vista de las evidencias presentadas por la señora Velázquez, se ha convocado esta instancia para decidir sobre medidas cautelares inmediatas. El abogado defensor pidió la palabra. «Su señoría, esta maniobra es un atropello procesal. Se está vulnerando el derecho a la defensa, y las pruebas presentadas no han sido validadas por este tribunal». La jueza lo cortó con firmeza. «El cargo de la señora Velázquez le otorga autoridad federal. Si el ministerio las respalda, este tribunal tiene la obligación de actuar». «Eso es una persecución», gritó Cañete desde su banco. «Silencio, comandante», ordenó Mariana, de pie ahora. «Tiene derecho a réplica, pero no a seguir mintiendo». Los murmullos se transformaron en gritos cuando la jueza leyó en voz alta el documento del ministerio. Suspensión inmediata del comandante Luis Cañete y de los agentes Herrera y Solana por indicios graves de conducta criminal y obstrucción de justicia. Las cámaras no tardaron en registrar la escena. Los agentes escoltando a los acusados fuera de la sala, entre abucheos de los presentes. Uno de los policías arrojó una carpeta al suelo. Otro maldijo en voz baja. Solana intentó forcejear antes de ser empujado hacia la salida. En medio del caos, Lucas Méndez se acercó a Mariana. «¿Sabías que esto iba a pasar así? Sabía que iban a resistirse, pero no que caerían tan rápido», respondió ella. «Nunca nadie ha hecho esto aquí. Nadie los había enfrentado así». Mariana lo miró con cansancio en los ojos. «Ellos creyeron que yo venía sola. Pero no, vine con cada testigo ignorado, con cada voz silenciada, con cada madre que perdió a un hijo bajo custodia. Yo solo soy el rostro. La fuerza viene de ellos». Lucas asintió, emocionado. La jueza pidió orden una vez más y anunció que el juicio sería suspendido por reestructuración del proceso. La Fiscalía abriría nuevas investigaciones basadas en las pruebas entregadas por Mariana. Al salir de la sala,
Los flashes la cegaron por un instante. Reporteros gritaban su nombre. ¿Por qué ocultó su cargo? ¿Desde cuándo planeaba la intervención? ¿Qué vendrá ahora? Ella no respondió. Caminó recta, flanqueada por agentes del ministerio. El colapso ya no era una amenaza, era una realidad. El edificio entero, el sistema, la red de encubrimientos. Todo comenzaba a desmoronarse, y ella había sido la grieta. Despacho de Mariana en el ministerio no tenía placas en la puerta, solo una cerradura magnética y una luz tenue que indicaba ocupado. Era un lugar funcional, sin ornamentos. En las paredes no había diplomas ni reconocimientos, apenas un mapa de España marcado con pequeños pines rojos, cada uno un caso, cada uno una historia. Sentada frente al escritorio, Mariana hojeaba un informe que aún olía a tinta fresca. La operación había sido un éxito, según los parámetros institucionales. 3 agentes suspendidos, 7 investigaciones abiertas, una red de encubrimiento en proceso de desmantelamiento. Pero nada de eso se sentía como una victoria. Sobre la mesa descansaba un sobre amarillo, sin remitente. Lo había encontrado esa mañana en la bandeja de entrada reservada para documentación interna. No tenía sello oficial. Solo su nombre, escrito a mano. Lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja. Una copia impresa de una foto suya, saliendo del tribunal. Y una frase escrita en letras negras, sin firma. Recuerda que no eres intocable. Mariana cerró los ojos. No era la primera amenaza. Tampoco sería la última. Pero esta vez, el mensaje tenía un tono distinto. No era solo intimidación, era advertencia. Tomó el teléfono y marcó una extensión. Duarte, necesito que vengas. Ahora. Minutos después, el inspector entró sin anunciarse. Lo sé, dijo apenas al verla. Me llegó una copia esta mañana. ¿Crees que fue interno? Sí. O alguien con acceso. Esto no vino de fuera. Están enojados, Mariana. Muy enojados. Eso es señal de que hicimos lo correcto. O de que fuimos demasiado lejos. Ella lo miró con dureza. ¿Tienes miedo? Por ti, sí, respondió sin dudar. Mariana guardó la hoja en una carpeta aparte. Luego se recostó en la silla, mirando el techo. La lámpara oscilaba levemente por el viento filtrado de una ventana mal sellada. ¿Te arrepientes?, preguntó Duarte. A veces, admitió. Pero solo cuando me acuerdo de Valeria, de lo que me prometí ese día. Duarte bajó la cabeza. Lo sabes, ¿verdad? Están armando algo contra ti. Lo espero. Y ya dejé todo preparado, por si me silencian. ¿Confías en alguien? Confío en los hechos, en lo que dejé escrito, en la gente que vio. Ya no pueden ocultarlo. Duarte asintió y se marchó en silencio. Sola de nuevo, Mariana se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad. Madrid continuaba, indiferente, bajo un cielo opaco. La gente corría, reía, discutía en las terrazas, sin saber que en las entrañas del poder se libraban batallas que nunca salían en los titulares. A lo lejos, las sirenas sonaban como ecos familiares. Mariana se permitió cerrar los ojos por un instante. Respiró hondo. Sintió el vértigo del miedo, sí, pero también el pulso intacto de la decisión. Estaba donde tenía que estar, y no pensaba moverse. El salón del Ministerio de Justicia estaba lleno. No era un juicio, pero lo parecía. Funcionarios,
representantes de derechos humanos, periodistas acreditados y miembros de organizaciones civiles ocupaban cada banco. En el centro, un podio con el escudo del Estado. A su lado, una silla, vacía. Mariana entró sin escolta. Llevaba un traje oscuro, sin joyas, sin maquillaje, solo su voz y su historia. Los murmullos cesaron cuando tomó la palabra. Durante años, los pasillos de esta institución fueron silenciosos frente a las voces que gritaban afuera. Hoy, esa puerta ha sido abierta, dijo. Y lo que entró no fue escándalo, fue verdad. No leyó ningún discurso. Habló con la claridad de quien ya no debe demostrar nada. Describió los hallazgos de la auditoría, las consecuencias inmediatas, los desafíos que venían. No nombró culpables, pero dejó claro que los responsables ya no estaban a salvo. Lo que ocurrió en el Tribunal de Madrid no fue una sorpresa. Fue la consecuencia de décadas de omisión. Pero también fue una señal. Nadie está por encima del deber. Ni el uniforme, ni el cargo, ni el silencio. La sala estalló en aplausos. Entre el público, Lucas Méndez escuchaba con los ojos húmedos. Había renunciado a su puesto como abogado del caso. Mariana le había ofrecido algo mayor: integrarse a una nueva comisión de revisión de procedimientos policiales. Aún no había respondido. Pero en ese momento comprendió que no podía decir que no. Después del discurso, Mariana bajó del podio. Un grupo de mujeres se acercó a ella. Una de ellas sostenía una foto. Su hijo, desaparecido tras una detención sin registro. «Gracias», le dijo, «por hacernos sentir vistas». Mariana tomó la mano de la mujer y asintió. No prometió justicia. Prometió no rendirse. Horas después, ya de noche, Mariana caminaba por la Plaza Mayor, sin abrigo, sintiendo el viento en los brazos. Madrid la envolvía como una vieja conocida. De vez en cuando, alguien la reconocía, la saludaba en voz baja, con respeto. Una niña, de no más de 8 años, se le acercó corriendo. «¿Tú eres la señora que puso a los policías malos en la cárcel?» Mariana sonrió, sorprendida. «Yo solo hice lo que era justo». La niña asintió, como si fuera suficiente. «Mi mamá dice que eres valiente y que hablas como las nuestras». «¿Las nuestras?» «Las que no vienen de aquí». Mariana se agachó y le tomó la mano. «Entonces, sí, hablo como ustedes». La niña corrió de vuelta con su madre, y Mariana quedó sola en el centro de la plaza, mirando el cielo estrelado. Por primera vez en años, sintió algo parecido a alivio. No era la paz, pero era justicia. Y esta vez, dicha en voz alta. El Parque del Retiro amanecía tranquilo, con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles desnudos del invierno madrileño. El césped húmedo brillaba como si la ciudad, por una vez, respirara sin prisa. Mariana caminaba por el sendero central con las manos en los bolsillos del abrigo. Cada paso crujía sobre la grava. A su alrededor, corredores, ciclistas y paseantes matutinos se movían en silencio. Nadie la reconocía, nadie la señalaba. Y esa invisibilidad, tan familiar, volvía a ser refugio. En el banco junto al estanque se sentó con vista al agua. Sacó de su bolso una pequeña libreta de tapas negras. No era una agenda oficial. Era personal. En ella había frases,
pensamientos sueltos, nombres, recuerdos. Pasó las páginas hasta llegar a una escrita con letra firme. Valeria no murió por nada. Ella fue la chispa. Yo soy el incendio. Sonrió, amarga y orgullosa a la vez. Sacó una pluma y escribió. Hoy el silencio se rompió y no hay vuelta atrás. En ese momento sintió una presencia. Duarte apareció a su lado, con un sobre en la mano. ¿Otra vez?, preguntó Mariana sin mirar. Sí, respondió él sentándose a su lado. Esta vez no es una amenaza, es algo más elegante. Mariana tomó el sobre. Dentro, una tarjeta negra con letras doradas. Nos volveremos a ver, directora. Cuidé bien sus espaldas. No había firma, solo un símbolo. Uno que Mariana conocía. Uno que no debía existir. Sabía que esto iba a pasar, dijo ella. ¿Vas a quedarte? ¿Y darles la victoria? Jamás. Duarte asintió. Luego, en voz baja. El ministerio va a ofrecerte protección. Guardaespaldas, protocolos. No necesito que me escolten. Necesito que me sigan creyendo, respondió. Se quedaron en silencio. Alrededor, el mundo continuaba. Los gansos cruzaban el agua. Un niño reía a lo lejos. Una mujer mayor leía el periódico en un banco cercano. Mariana observaba todo como si intentara recordarlo por si acaso mañana no estuviera. ¿Y si te callan?, preguntó Duarte sin rodeos. Entonces que me escuchen con más fuerza después, respondió. Dejé copias, grabaciones, instrucciones. Todo está preparado. Si caigo, no será en vano. Duarte la miró como quien sabe que nada podrá detenerla, ni siquiera ella misma. Sabes que esto no termina aquí, ¿verdad? Nunca termina, dijo. Mariana, guardando la libreta, se puso de pie. El sol ya acariciaba la copa de los árboles. El día comenzaba. Antes de irse, miró al agua una última vez. Allí no había reflejos perfectos, solo ondas, movimientos, como la verdad cuando por fin se lanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se permitió decirlo en voz baja, solo para sí misma. Ganamos. Y con eso se fue. El silencio, esta vez, ya no le pertenecía. ¿Alguna vez te han juzgado por cómo hablas, de dónde vienes o por cómo luces, sin saber quién eres realmente? ¿Y si la persona que todos subestiman es justamente quien tiene el poder de cambiarlo todo? Esta historia no solo habla de justicia, sino también de valor, dignidad y del momento exacto en que el silencio se transforma en voz. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar esta poderosa jornada de autoconocimiento y coraje. Y si esta historia te tocó, no olvides suscribirte al canal para no perder las próximas. Nos vemos en el próximo capítulo.